mejor toma de decisiones, en el sentido dónde estoy como empresa, planes de inversión, y lo que también estamos viendo en los últimos años. Arrancamos con cambio de mando y doy paso a Jonathan para que presente a la invitada del día de hoy. Tenemos el placer de presentar a Johanna Granitzer, Excelente. vicegerente de ProCredit. Bienvenida, Johanna. Muchas gracias. Bienvenida, Johanna, gracias por acompañarnos. Para nosotros siempre es un gusto poder tener invitados como tú, que tienen mucha experiencia. Y empecemos un poquito a que nos cuentes de toda esa experiencia, ¿no? Y ese bagaje que te llevó a estar hoy día en ProCredit. Es un viaje un poco largo, pero al mismo tiempo muy corto. Yo llevo ya 20 años en el mismo grupo, el grupo ProCredit. He comenzado con ellos en el 2005, 21 años, justo en Centroamérica. Después pasé por otros países en América Latina y ya tengo casi 10 años aquí en el Ecuador. ¡Wow! Muchísimo. ¿Y qué tal el Ecuador? Si no me gustaría, ya no estuviese acá. Para mí es muy fácil. Primero, me encanta lo que estoy haciendo, me encanta mi trabajo, pero eso no es suficiente para quedarme viviendo en un lugar que no me gusta. Así que sí me gusta. ¿Y qué tal un poco adaptarte a los ecuatorianos? ¿Cómo ha sido su forma de trabajar? ¿Muy diferente a lo que tú conocías antes? ¿Sabes qué? Es diferente, pero no es completamente diferente. Yo creo que nosotros como europeos muchas veces cometimos el error que pensamos que toda América Latina es igual. Hablan español y hace calor. Eso es lo que normalmente el europeo muchas veces piensa, ¿no? Y de la misma manera pensamos que en sí las personas de América Latina también son todas iguales. Y obviamente no es así. Ustedes también lo ven aquí en el propio Ecuador. A ver, aquí realmente hay como 3-4 países mezclados, porque si vemos las zonas geográficas y como también la cultura es muy diferente en cada región del país, igual pasa a nivel de América Latina. Entonces, diferencias que uno pueda sentir aquí mismo de cómo trabaja, por ejemplo, un empresario en Guayaquil versus aquí en la Sierra o, por ejemplo, en Cuenca, yo creo que mismas comparaciones que se puede tener a nivel de América Latina. Así que aquí mismo también tenemos un reflejo en el país de las diferentes culturas y cómo es América Latina también de diverso. Excelente. Y cuéntanos un poco, Banco ProCredit está enfocado en las micro, pequeñas y medianas empresas. Esa diferenciación para el banco, ¿cómo ha sido ese trabajo con el empresario micro y el mediano? ¿Cuál es su gran diferencia? A ver, una de las diferencias más grandes seguramente, aparte del tema normativo y formal, volumen de venta, la declaración correspondiente, que también la normativa nos exige clasificar los productos o los servicios crediticios según volumen de venta anual, la organización y la formalidad en sí de los negocios. Yo sí creo que se puede diferenciar entre un micro pequeño y un micro más grande hacia pequeña empresa a nivel de la estructura, formalidad del negocio, tamaño del negocio principalmente. Hay también mucho trabajo empírico por parte de la microempresa que capaz después conforme el tiempo, si como van evolucionando, también cuando se convierte en una pequeña empresa, también ya no es tan empírico. Lo que tienen en común, y eso ustedes lo conocen mejor que yo, los empresarios o las empresas ecuatorianas son familiares en su gran mayoría, y por ese simple hecho también hay muchas cosas que tienen en común independientemente del tamaño que tenga la empresa. Y lo que a mí me encanta, por ejemplo, es que hay mucha diversidad, ¿sabes? Hay todo tipo de empresas que tú encuentras aquí en el Ecuador, de cualquier tamaño. Entonces eso también lo hace, regresando un poco al tema también del trabajo, súper interesante, porque al fin del día, yo tengo ahora 20 años trabajando en el sector bancario y yo sigo aprendiendo cada día, realmente también con los clientes cuando yo también los visito, porque nosotros también creemos mucho de que no puedes estar en un cargo, en casa matriz o jefatura o lo que sea, sin de que tú realmente conozcas qué pasa en el campo. Entonces, además es interesante, a mí me encanta conocer realmente a los clientes, cómo trabajan, tanto clientes buenos como clientes no tan buenos, porque también sabemos que hay de todo. Entonces, el enfoque también de nosotros es justo encontrar esas soluciones y también ser ese aliado financiero que realmente permite a las empresas, independientemente de su tamaño, poder desarrollarse. Eso también significa momentos de crisis. Y nosotros, me da cuenta, sabemos, ¿no?, qué pasa en el país, COVID, etcétera, paros. Entonces, todo eso también son shocks externos para los microempresarios y para los pequeños empresarios. Entonces, también es importante que
la banca en sí también eso lo entienda y sepa cómo apoyar. Y no simplemente, ya, te doy un crédito, me desaparezco, repágamelo y termina la historia. Y Joana, justamente topaste un tema importantísimo sobre las empresas familiares. ¿Cuál es el rol que está ejerciendo Procredit para apoyar a las empresas familiares, que son muchísimas en el país? A ver, mira, yo creo que en sí la gran mayoría de las empresas son familiares, ¿no? Como ya hemos comentado. El rol importante que nosotros jugamos es que realmente asesoramos. Nosotros no vamos a buscar al cliente y le vendemos un crédito y le sacamos la mejor tasa de interés. Las personas o los empleados de banco, los que trabajamos en la institución, realmente el nivel de capacitación que recibimos y también toda nuestra fuerza comercial, nuestros asesores, es muy integral para que realmente puedan entender la operatividad del negocio a nivel de cómo comercializa, cómo importa, cómo exporta, cómo vende, qué produce, etcétera, etcétera. Y eso también relacionado con sus flujos de dinero, sean estados financieros formales, informales, de tener esa capacidad de análisis y con base a ese análisis realmente determinar si tiene sentido o no para este empresario, pequeño, chiquitito o más grande, trabajar con nosotros. Si realmente nuestro financiamiento puede aportar. Y otra pregunta. Como banco, como institución financiera que yo, cuando te habíamos visitado hace algunas semanas, recuerdo que conversamos sobre Procredit. Hace muchísimos años atrás fue Sociedad Financiera Ecuatoriana y vino a inversión extranjera y ahora Procredit se ha posicionado bastante bien. En ese contexto, como banco, ¿por qué crees que la gobernanza familiar es importante en las empresas? ¿La gobernanza familiar o La gobernanza familiar y el gobierno corporativo. Exactamente. Los dos diferenciamos. Es una pregunta medio compleja, ¿no? Porque yo voy a compartir un poco la experiencia que tengo yo justo trabajando con este tipo de empresas, ¿no? Muchas veces lo que estamos viendo es que hay una generación que realmente lo deja todo para poder levantar la empresa. Y después comienza la segunda generación y justo esos cambios generacionales a veces lo que generan muchos conflictos de cómo se había liderado la empresa al inicio, en las nuevas ideas y donde también se logra justo ese engranaje y eso compaginar lo que se sabe que funciona, más modernizar, digitalizar hoy en día, por ejemplo, para que el negocio siga adelante. Entonces, ahí es donde pueden empezar los primeros conflictos. Después conflictos cuando se amplia la familia, los hijos comienzan a casarse, que comienzan a tener hijos, etcétera, etcétera, que también uno comienza a tener ideas diferentes. Entonces, en ese sentido, a nivel de manejo de una gobernanza familiar, muchas veces lo que estamos viendo sigue viendo el rol principal del padre fundador, quien después también trata de intervenir, trata también de sortear todavía las ideas y cómo debe de seguir adelante la empresa. Pero también ya estamos viendo, por ejemplo, hijos que sí salen al extranjero a estudiar, regresan y también ya tienen un entendimiento diferente de cómo realmente quieren asegurarse que la empresa siga adelante. Entonces, distanciándose un poquitito también de permitir conflictos en familiares, ya manejar también otras estructuras a nivel de la empresa, a nivel de los bienes, para garantizar que realmente en sí la empresa esté protegida, pase lo que pase a nivel de las relaciones familiares. Lo que nosotros también vemos y en parte también jugamos ese rol es justo que esas mismas estructuras familiares permitan opiniones, ideas, consejos de terceros. Excelente. Que no solo se quieren como lo ven como familia, como también. Creo que es importante diferenciar entre la familia en sí, los intereses de la familia y los intereses de la empresa. Y también dónde se separa. Entonces, lo que nosotros vimos justo en nuestro rol es poder aportar más en diferenciar para los empresarios, para los dueños, entre cuál es tu interés de la familia y cuál es el interés de la empresa. Y dónde podemos nosotros también aportar, por ejemplo, en definición de ciertas estructuras de cómo manejan la empresa, cómo manejan sus financiamientos, cómo manejan sus cuentas, hasta también llegar, mira, ¿dónde tienes registrado tus activos? Los activos de tu familia. ¿Por qué el balance de la empresa? ¿Por qué no lo separas? ¿O cómo te pagas el salario? ¿Por qué no simplemente eres muy transparente y muestras en el rol, en gastos operativos, tus salarios? ¿Por qué me lo pones en otros gastos, como comisiones por afuera? O porque también justo antes del fin del año te sacas un mayor porcentaje. O también el entendimiento justo a nivel de formalidad de que hay que dar prioridad a ciertas obligaciones. Y esas no pueden ser las obligaciones entre la familia. Tienen que ser las obligaciones con los proveedores, con los bancos, etcétera, etcétera. Es
creo que es mucho que se puede hacer. En los estados financieros mezclan las cosas de la familia Y de la empresa. Juntos y revueltos. Y hablando en este contexto, ¿qué pasaría si una empresa que está que le tiene de aliado a Procredit no se adapta, no llega a implementar temas de buena gobernanza, de gobierno familiar? ¿Qué pasa? ¿Qué proceso hacen ustedes o simplemente no es tu cliente? A ver, nosotros no vamos a imponer y ni vamos a obligar, porque al fin quien es responsable de la empresa es el empresario, es el dueño. Nosotros sí nos sentamos a discutir y dar consejos y observaciones, y depende un poquitito también del tipo de financiamiento que esto necesita. Establecemos ciertos covenants en decir, ¿sabes qué? Por ejemplo, tienes que darle prioridad al repago de tus deudas antes de que te hagas una repartición de dividendos, por ejemplo. O, por ejemplo, eso vimos más cuando una empresa está pasando por ciertos problemas financieros. Ahí sí dijimos, mira, tienes que dar prioridad al pago de los créditos, al pago de las deudas, inyección de liquidez a tu empresa antes de que te pagues esa comisión extra. Entonces ahí sí discutimos y hablamos al respecto. Lo que hemos visto es que hay mucha apertura, porque yo sí siento que hay mucho interés también de los, porque al fin es su empresa, ir mejorando y también realmente asegurándose que tengan una sostenibilidad a lo largo del plazo de tiempo en las empresas. Y Joana, tú que trabajas con muchas empresas pequeñas, medianas, que tienen una facturación de algunos millones, ¿sí? Como familias, cuando tú les das este apoyo y este acompañamiento como Procredit, que creo que es un plus, ¿cómo has visto la percepción sobre la deuda? Muchos empresarios pueden tenerle miedo a la deuda o no. ¿Cuál ha sido tu percepción sobre eso? Es una pregunta muy interesante. Creo que depende un poco del estado en el cual está la empresa, la madurez de la empresa. También depende del tipo de empresa donde lo quieres llevar, porque claro, creo que en términos como así se entiende de que si no tienes suficiente capital propio, pero quieres expandir tu empresa, necesitas buscar diferentes fuentes de financiamiento. Entonces, hay empresas que fácilmente lo hacen y no lo piensan tanto, y otros que sí son mucho más cuidadosos también en revisar realmente hacia dónde va el financiamiento y cuál va a ser el impacto. Pero creo que también es importante el rol de nueva cuenta que jugamos como banca, ¿no? Porque especialmente en los negocios más chiquititos, claro, están buscando financiamiento, buscan un poco más de liquidez, quieren invertir en algo más, y lo que nosotros vemos es que realmente tienen aquí una deuda pequeña, otra deuda por allá, entonces rápido también tienen un sobreendeudamiento. Entonces nosotros ahí sí somos muy cautelosos, que decimos, a ver, mira, ¿dónde estás actualmente? Con base al análisis que realizo, ¿te puedo prestar? No te puedo prestar. Y también vemos justo después seguimientos que estamos realizando, si identificamos ciertos indicadores de riesgo, por ejemplo, ¿sí? Pero vemos, mira, ese se nos está atrasando, hay unos días por aquí, por allá, vemos central de riesgos, vimos que no mueve tanto la cuenta, nos acercamos para ver para entender qué pasa. Y sí vemos de nueva cuenta, especialmente en el sector micro es más frecuente que tienen nuevas deudas en paralelo. También pasa en empresas más grandes que normalmente tienen más como capacidad también de absorber después un shock externo. Ahí los más vulnerables son los micros. Pero al mismo tiempo también, y capaz parece contradictorio, también son los que más fácilmente se levantan, porque son muy recursivos, encuentran soluciones y van viendo cómo siguen adelante. Entonces también ese hambre de seguir permaneciendo en el mercado. Se levantan. Exactamente, sí. Rápido. Lo que pasa es que los empresarios, y como tú decías, hay muchos fundadores dentro de estas empresas familiares, y los fundadores siempre están viendo por dónde le entra el agua al coco, perdón la expresión. Están buscando oportunidades. Sí. Y por ende recurren a la banca. Y desde el lado de banca, que era lo que estábamos conversando, ustedes valoran mucho cuando existe una gobernanza, Sí, claro. que cuando no hay. Obvio. ¿Cuáles son las ventajas de tener una gobernanza en una empresa para ustedes? Mejor toma de decisiones, en el sentido, dónde estoy como empresa, planes de inversión, cómo me quiero seguir desarrollando. Creo que también más la discusión, y sabes, también escuchar a diferentes consejos, también de externos, para realmente ver qué es lo mejor para mi empresa. Y me da cuenta para mi empresa, no necesariamente a título personal. Entonces también esa separación. Estructuras más claras. También vemos normalmente un mejor manejo de hacia adentro, por ejemplo, manejo de personal, con más transparencia, muy buena comunicación. Y lo que también estamos viendo en los últimos años,
sí creo que una relación también entre tener como una gobernanza más estructurada y también justo esa visión hacia querer hacer más de impacto y también como realizar inversiones no tan tradicionales, entre comillas, pero también ya pensar más un poquito en energías renovables, etcétera, etcétera, que sí vemos también una Está diversificando. Y aquí tengo una pregunta. Como banco tal vez no impulsan tienes una estructura, eres ordenado, eres organizado, te voy a bajar tu costo de crédito. O sea, premiar No directamente, estructura. no directamente. No. Nosotros más bien la tasa mía depende en sí del perfil del cliente. Y obviamente, muy probablemente, una empresa que tiene una estructura bien definida, con ciertas independencias, donde ves claramente quién es responsable de qué y tiene un plan de sucesión, por ejemplo, hacia el futuro, probablemente también tiene un perfil de riesgo menor. Entonces, automáticamente también va a tener condiciones diferentes. Entonces está inmiscuido el tema de la gobernanza en el perfil de riesgo. Correcto. O sea, ustedes sí lo analizan dentro del Exactamente. Dentro del análisis integral que realizamos de nuestros clientes, porque una parte son los estados financieros, que obviamente tenemos que tener los números, pero va mucho más allá. También realmente entender cómo funciona la empresa. Por ejemplo, un punto que para nosotros es muy importante, y eso siempre lo hacemos de manera automática, cuando visitamos a las plantas, etcétera, ¿cuál es la relación de cualquiera de los gerentes o de los dueños con el resto de los empleados? Si nota como una buena relación, a eso están como catapaces y simplemente les exigen. Esos son puntos muy importantes porque nosotros ahí sí somos bastante exigentes en todo lo que tiene que ver con esas políticas de seguridad social, seguridad industrial, también manejo integral de la empresa, que va fuera de lo que normalmente estás revisando en un análisis financiero básico, entre comillas. Eso es muy importante porque nosotros, por ejemplo, no quisiéramos trabajar con una empresa donde vemos que hay un maltrato del personal o donde no les importa y no cumplen con los estándares mínimos en temas de protección industrial, por ejemplo. Eso para nosotros sí ahí no entramos. Tenemos que tener otro podcast sobre eso, que es muy interesante. Y, o sea, hablando de este tema de la confianza y evidentemente el banco se ha preocupado mucho por inmiscuirse en las buenas decisiones de estos micro, pequeños y medianos empresarios. ¿Tú qué les dirías a estos empresarios que son pequeños también y que tal vez le tienen miedo a la banca? Que dicen, no, yo como banqueros mejor no. O sea, ¿tú qué les dirías, qué impulsarías para que ellos confíen en la banca? Simplemente intentar de hacerlo. Es que si no lo intentas y si no buscas, te quieres limitar también con tu crecimiento. Entonces, también sentarte y decir, okay, ¿qué es lo que tú quieres para tu empresa? Y si tú te das cuenta, para que realmente tú puedas también hacer realidad tu sueño, porque normalmente tú te haces empresario. Algunas personas que lo tienen que hacer por necesidad, porque ya temas de subsistencia para que tengan su ingreso en la casa, pero una gran parte que realmente lo hace porque es su pasión, es con lo que se identifican, no se ven trabajando en un lado. Entonces, si realmente tú quieres lograr convertir ese sueño en realidad y seguir creciendo, en algún momento muy probablemente necesitas un financiamiento externo, pero también en sí necesitas manejar tus cuentas, tus finanzas. También te permite realmente manejar de una manera mucho más formal, entonces hacerlo. Y también no sentirse intimidado solo porque el banquero capaz ahí sí está con corbata. Y también preguntar hasta que realmente te quedes con toda la tranquilidad. Y si no te sientes cómodo o cómoda con la persona o con el banco en el cual estás, búscate otro. Es así de fácil porque no estás obligado, no tienes por qué quedarte con la banca o con el banco con el cual has trabajado los últimos 10 años si no sientes que realmente fluye, que no puedes hacer las preguntas críticas o si no sientes que realmente tu asesor te escuche cuando tú necesitas que te escuche. Entonces simplemente hay que buscar, porque al fin es su empresa. Qué interesante. Y Joana, para ir cerrando el episodio, quisiera que podamos resumir todas estas ideas que hemos estado conversando relacionadas a la empresa familiar y cómo desde la banca y ustedes creen positivo que las empresas familiares tengan gobernanza. Entonces no sé si nos centramos en eso para que los empresarios tomen nota y sepan todos los beneficios que tiene tener una gobernanza, ¿no? Desde el punto de vista de la banca. No solo desde el punto de vista de banca, en términos generales. O sea, ahorita hablando de lo que tenemos en el episodio. Hablar de sostenibilidad y sostenibilidad en un sentido muy amplio para que la empresa pueda perdurar, estructuras claras que permiten, justo también en opiniones de afuera, eso es lo que necesitas.
Y también separar justo ese enfoque de que la familia y el negocio es familiar y mi interés y cómo le sigo pagando al tío, separarlo y decir, ok, esta es la empresa y si la empresa es lo suficientemente profitable, el tío tampoco se va a fijar, porque le vas a poder pagar después de las utilidades. Así es. Toma de decisiones, mejores planes de inversión, mejores planes también hacia el futuro. Y yo creo que también lo que hoy es algo también cada vez más importante en el Ecuador, si quieres exportar, si quieres también ir a mercados diferentes, necesitas realmente una gobernanza adecuada, estructuras adecuadas, porque caso contrario tampoco vas a poder cumplir con muchas exigencias de mercados internacionales, con certificaciones que también muchas veces te piden en Europa, en Asia, etcétera, etcétera. Realmente es un conjunto de factores que realmente es de beneficio tener claramente definido quién tiene qué rol dentro de la empresa y también quién es el órgano supervisor de la empresa para asegurar éxito. No, buenísimo. Y yo voy a acotar algo más, que si la empresa familiar tiene gobernanza, obviamente va a tener mejores tasas de interés cuando se endeuda. Costo de la deuda. Sí, no estoy Va a salir más barato. No, pero es importante tomarlo en cuenta. Sí, es un no, plus. sí, sin duda. Listo. Agradecidos, Joana, creo que ha sido una reunión muy interesante contigo. Hemos conversado de temas de bastante importancia desde la perspectiva de la banca, ¿no? Porque definitivamente Procredit es un banco diferente, como tú lo acabas de mencionar, que trata de que este pequeño microempresario siga adelante, ¿no? Y sea sostenible. Gracias hoy día por tus reportes. A ustedes, gracias. Gracias, Yona. Chao a todos. Adiós.